Nunca imaginé que un montón de papeles pudiera tener tanto peso sobre el futuro de una familia. El testamento había sido leído esa misma mañana en el despacho del abogado Ramírez, un hombre con gafas de pasta y bigote canoso que llevaba décadas manejando los asuntos legales de mi familia. El bufete, ubicado en el centro histórico de Sevilla, conservaba ese aire antiguo de muebles de caoba y olor a libros viejos que siempre me había resultado sofocante. Mi madre, Carmen, mantenía los documentos oficiales entre sus manos como si fueran un trofeo personal. Podía ver el brillo afilado en sus ojos, ese tipo de mirada que me hacía retorcer el estómago, y sabía que algo estaba por venir. El aire en la habitación se sentía más pesado que el calor húmedo del verano andaluz que se colaba por las ventanas. Permanecía de pie junto al escritorio del abogado, sujetando la carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos como la cera de las velas de la catedral. Los demás ya habían salido. Mi hermano Alejandro satisfecho con su parte. Mi tía Dolores fingiendo tristeza mientras calculaba mentalmente el valor de las propiedades que acababa de heredar. Solo quedábamos ella y yo, cara a cara, como siempre. Habíamos estado, aunque nunca realmente conectadas. «No verás ni un solo céntimo, Lucía», dijo finalmente, su voz fría y medida, cada palabra cayendo como una navaja. La finalidad de su tono no dejaba espacio para discusión. Me había acostumbrado a su desaprobación a lo largo de los años, a sus comentarios sobre mi carrera de fotografía, que no llevaba a ninguna parte, a sus constantes comparaciones, con mi prima Pilar que se había casado con un médico de Valencia. Pero esto era diferente. Era un intento deliberado de borrarme del legado familiar. Tu padre quería dejarte la casa de la playa en Cádiz, pero logré convencerlo de que no. La merecías, continuó, con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de sus labios. Ni siquiera viniste cuando estaba en el hospital. Quise recordarle que no me había avisado hasta 3 días después de su ingreso, cuando ya estaba mejorando, y que aún así había tomado el primer tren desde Barcelona. Quise decirle que papá y yo nos habíamos reconciliado durante esa visita, que habíamos hablado durante horas sobre mis fotografías, sobre cómo le recordaban a sus propios sueños abandonados de juventud, pero sabía que no tenía caso. Para ella, siempre sería la hija que eligió el camino equivocado. «No se trata del dinero, mamá», logré decir, aunque sentía la garganta seca como el desierto de tabernas. «Por supuesto que sí», respondió, con ese tono que usaba cuando hablaba con las empleadas domésticas. «Siempre has sido una sentimental, Lucía, igual que tu padre. Por eso nunca llegarás a nada. El mundo es para los fuertes». Por un breve momento, sentí que un dolor me subía por el pecho, pero no era tristeza, era claridad. Me di cuenta de que había estado esperando este día, una oportunidad para hacerme sentir impotente, para confirmar lo que siempre me había hecho creer, que yo era el eslabón débil de la familia Mendoza. Pero ya no era esa niña asustada que temblaba cuando ella entraba en la habitación. Ya no era la adolescente que escondía sus dibujos y fotografías porque no eran propios de nuestro estatus. «¿Has terminado?», pregunté con una calma que pareció sorprenderla. Estaba acostumbrada a mis lágrimas, a mis súplicas, a mis intentos desesperados por ganar su aprobación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Es todo lo que tienes que decir? Tu padre acaba de dejarte fuera del testamento y... ¿eso es todo?». En ese momento, miré alrededor del despacho, a los diplomas enmarcados, a los retratos de jueces y abogados ilustres, y me di cuenta de que nada de esto importaba ya. No el dinero, no la casa en Cádiz donde había pasado los únicos veranos felices de mi infancia, ni siquiera el reconocimiento que tanto había ansiado. «Sí», respondí. «Es todo». Cogí mi bolso, un modelo sencillo de cuero que ella siempre había despreciado por no llevar ningún logotipo visible, y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me volví una última vez. «Gracias por dejar las cosas tan claras», dije. «Durante años he intentado ser la hija que querías, pero nunca fue suficiente. Ahora ya no tengo que intentarlo más». Vi un destello de algo en 1907, sus ojos. ¿Sorpresa, quizás? ¿O era miedo?
Nunca lo sabré, porque en ese momento comprendí que ya no necesitaba descifrarlo. Ya no necesitaba su aprobación, ni su dinero, ni su amor condicional. Salí a la calle Sierpes, donde el sol de mediodía caía implacable sobre los toldos de los comercios. Los turistas paseaban ajenos a mi pequeño drama familiar. Algunos, refugiándose en los bares para tomar un rebujito o una caña fresca. La vida continuaba, indiferente a las pequeñas muertes que enfrentamos cada día. Caminé sin rumbo fijo hasta que mis pies me llevaron a la Plaza de España. Ese monumento, a la grandeza que tanto le gustaba a mi madre, construido para durar siglos, solía decir, como debe ser una familia. Pero mientras contemplaba los azulejos que representaban las provincias españolas, pensé que quizás algunas cosas debían romperse para poder rehacerse mejor. Me senté en uno de los bancos, dejando que el sol bañara mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Había perdido una herencia, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, la libertad de no esperar nada más de quien nunca tuvo nada que darme. Mis manos estaban firmes mientras colocaba los cubiertos sobre la mesa, cada pieza haciendo un suave clic contra la madera pulida del comedor. Era la última cena familiar que tendría en esta casa, aunque solo yo lo sabía. La vajilla de la cartuja que tanto adoraba mi madre brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Testigo silencioso de tantas comidas tensas y conversaciones superficiales. No me apresuré, no me estremecí. Por dentro, mis pensamientos corrían como el Guadalquivir en época de lluvias, pero no dejé que tocaran mi rostro. Había decidido venir a la cena semanal como si nada hubiera pasado, como si el testamento no hubiera sido leído 3 días, antes como si mi madre no me hubiera dejado claro que para ella yo no era más que una decepción con piernas. Marisa, la cocinera que llevaba con nosotros desde antes de que yo naciera, me miraba desde la puerta de la cocina con ojos compasivos. Ella sabía, siempre sabía. Me había secado las lágrimas tantas veces durante mi infancia que probablemente podría llenar un cántaro con ellas. ¿Necesitas ayuda, niña?, preguntó en voz baja, usando ese apelativo cariñoso que ya no correspondía a mis 32 años. Negué con la cabeza y le regalé una pequeña sonrisa. Todo está perfecto, Marisa. Gracias. El timbre de la puerta anunció la llegada de mi hermano Alejandro y su esposa Isabel, siempre puntuales, siempre impecables. Él con su traje de ejecutivo recién planchado, y ella con su vestido de diseñador y sus perlas auténticas. La pareja perfecta para la hija perfecta que mi madre nunca tuvo. Lucía, no esperaba verte aquí, exclamó Alejandro con genuina sorpresa. Al menos él no fingía, a diferencia de Isabel, que me saludó con 2 besos al aire y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es domingo, respondí simplemente. Siempre cenamos en familia los domingos. Mi madre apareció entonces, bajando las escaleras con esa elegancia estudiada que tanto había intentado inculcarme. A sus 65 años, Carmen Mendoza seguía siendo una mujer imponente, con su pelo teñido de castaño oscuro recogido en un moño bajo y su vestido negro que gritaba dinero sin necesidad de etiquetas visibles. «Veo que decidiste venir después de todo», comentó con ese tono que usaba para las observaciones aparentemente neutrales, pero cargadas de veneno. «No me perdería tu paella de mariscos por nada del mundo», contesté con la misma falsa cortesía. La cena transcurrió como tantas otras. Alejandro hablando de sus éxitos en la empresa familiar, Isabel mencionando casualmente sus obras benéficas y su próximo viaje a Milán, mi madre asintiendo orgullosa. Yo comía en silencio, saboreando cada bocado como quien memoriza un lugar que no volverá a visitar. Fue durante el postre, un flan casero que era la especialidad de Marisa, cuando mi madre decidió retomar donde lo habíamos dejado en el despacho del abogado. «He estado pensando, Lucía», comenzó, con ese tono que usaba cuando creía estar siendo generosa, «que quizás podrías reconsiderar tu situación. Siempre hay un puesto para ti en la empresa. No sería algo importante, por supuesto,
pero al menos estarías haciendo algo útil con tu vida. Alejandro se removió incómodo en su silla, mientras Isabel de repente encontró fascinante el diseño de su servilleta. Incluso podríamos ayudarte a encontrar un apartamento decente en el barrio, continuó mi madre. Ese sitio donde vives, en Triana, no es apropiado para una Mendoza. Levanté la vista de mi flan a medio comer y la miré directamente a los ojos. Por primera vez, vi a mi madre como realmente era, una mujer asustada, aferrada a apariencias, incapaz de valorar nada que no pudiera controlar. En ese momento, sentí una oleada de algo que tardé en reconocer como compasión. No necesito tu ayuda, mamá, dije con calma. Tengo mi estudio de fotografía, tengo mi apartamento y me va bastante bien, aunque tú no lo creas. ¿Bien?, resopló. ¿Llamas bien a sacar fotos a turistas en la Giralda? ¿O a esas exposiciones en galerías de segunda que nadie visita? Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor. Era una cadena invisible que había llevado toda mi vida. Entonces no esperes nada de mí tampoco, dije. Las palabras salieron de mis labios como una promesa tranquila, no como una amenaza. Durante años, me había doblado para encajar en sus expectativas, persiguiendo migajas de aprobación que nunca llegaban. Ahora, con una sola frase, sentí que las cadenas se rompían. Su expresión no cambió al principio, pero noté el ligero tensamiento de su mandíbula. Mi calma la desconcertaba. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás incluso una pelea, pero no le di nada de eso, solo mi sonrisa y la certeza de que esta sería la última vez que tendría el poder de hacerme daño. No seas ridícula, dijo finalmente. ¿Qué se supone que significa eso? Me limpié la boca con la servilleta y la coloqué cuidadosamente junto al plato. Significa que ya no voy a buscar tu aprobación. No voy a cambiar quién soy para complacerte. Y no voy a permitir que me hagas sentir menos por mis elecciones. Lucía, empezó Alejandro, pero lo detuve con una mirada. Está bien, Ale, de verdad. Me volví hacia mi madre. No necesito tu dinero, no necesito tu apellido, y ciertamente no necesito tu validación. Para saber que mi vida tiene valor, me levanté despacio, sintiendo una extraña ligereza. Gracias por la cena, estuvo deliciosa. Si sales por esa puerta, dijo mi madre con voz temblorosa por la rabia contenida, no te molestes en volver. Sonreí, no con malicia sino con una paz recién descubierta. Eso es exactamente lo que tenía planeado. Pasé por la cocina para despedirme de Marisa, que me abrazó con fuerza y me deslizó un pequeño paquete en el bolso. Unos polvorones para el camino, susurró. Y mi número de teléfono, por si algún día necesitas hablar. Al salir al patio, respiré profundamente el aroma de los jazmines que trepaban por las paredes encaladas. Había pasado mi infancia jugando entre esas macetas de geranios, soñando con mundos más allá de estos muros. Ahora, por fin, tendría la oportunidad de explorarlos sin el peso de las expectativas familiares. La noche sevillana me recibió con su calor persistente y el rumor distante de una guitarra flamenca. Caminé hacia la parada del tranvía, sintiendo cada paso como una pequeña victoria. En mi bolsillo, el móvil vibró con un mensaje de Alejandro. Lo siento, te llamaré mañana. No respondí. Mañana sería otro día, el primero de mi nueva vida. Una vida donde las únicas expectativas que importarían serían las mías. La mesa estaba puesta para la cena, pero yo no tenía apetito ni para la comida ni para la conversación. Coloqué el último tenedor, enderecé la servilleta y empujé mi silla hacia adentro. Sin decir otra palabra, me dirigí hacia la puerta. Mis pasos resonaban más fuerte de lo habitual sobre los azulejos andaluces, cada uno llevándose un pedazo de mi pasado lejos de aquella casa en el barrio de Santa Cruz. Podía sentir sus miradas en mi espalda, la de mi madre, afilada y fría, la de mi padre,
silenciosa e insegura. Nadie me detuvo. Nadie pronunció mi nombre. El sonido de mi mano sobre el picaporte fue la última nota en una canción que me habían obligado a escuchar durante toda mi vida. Al cruzar el umbral, el aire nocturno de Sevilla me envolvió como un viejo amigo. Las callejuelas estrechas se abrían ante mí como un laberinto de posibilidades. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que nunca miraría atrás. Caminé sin rumbo por el barrio, pasando junto a turistas que fotografiaban las fachadas encaladas y los balcones, rebosantes de flores. Qué irónico que ahora yo fuera una más entre ellos, una extraña contemplando desde fuera la vida que había dejado atrás. Mis pies me llevaron instintivamente hacia el río. El Guadalquivir brillaba bajo la luna creciente, sus aguas oscuras, arrastrando historias de siglos. Me senté en un banco junto a la Torre del Oro, observando cómo las luces de Triana se reflejaban en el agua. Tantas veces había fotografiado este mismo paisaje, buscando capturar la magia de mi ciudad, y ahora me preguntaba si alguna vez había sido realmente mía. Saqué el móvil y eliminé el último mensaje de mi madre sin leerlo. Luego busqué en mis contactos y llamé a Rocío, mi mejor amiga desde la facultad. «Lucía, ¿estás bien? Son casi las 11». Su voz sonaba preocupada. «Lo he hecho», respondí simplemente. «Me he ido». Un silencio al otro lado de la línea, y luego: «Estoy en casa. Ven ahora mismo». El apartamento de Rocío en la Macarena era pequeño pero acogedor, tan diferente a la mansión fría y perfecta de los Mendoza. Pósters de películas clásicas cubrían las paredes, libros se apilaban en cada superficie disponible, y el olor a incienso se mezclaba con el de café recién hecho. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo mientras me servía una taza humeante. «El sofá no es muy cómodo, pero...». «Solo será por esta noche», la interrumpí. «Mañana buscaré algo». Me miró con esa expresión que reservaba para cuando creía que estaba siendo testaruda. «¿Y a dónde irás? ¿Con qué dinero?» «Tengo algunos ahorros», contesté, aunque la verdad era que apenas llegaban para un par de meses de alquiler. «Y el estudio está funcionando bien». Rocío resopló. Ella también era fotógrafa y sabía lo difícil que era ganarse la vida con ello, en una ciudad saturada de artistas. «Podrías venir conmigo a Madrid», sugirió. «Mi prima tiene una agencia de fotografía y siempre está buscando nuevos talentos. Tu serie sobre las mujeres del flamenco es brillante, Lucía. Mereces más reconocimiento». La idea de dejar Sevilla nunca había cruzado mi mente. Esta ciudad corría por mis venas como la sangre. Cada rincón, cada plaza, cada patio escondido formaba parte de mí. ¿Cómo podría abandonarla? Pero entonces recordé que ya había abandonado algo hoy. Había dejado atrás no solo una casa, sino una identidad impuesta, un futuro trazado por otros. Quizás era el momento de llevarlo todo un paso más allá. «Lo pensaré», dije finalmente, aunque ambas sabíamos que ya había tomado la decisión. Esa noche, tumbada en el sofá de Rocío con una manta que olía a lavanda, dejé que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve. Una madre que me aceptara tal como era, un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Pero también había una extraña sensación de alivio, como si hubiera dejado caer una pesada mochila después de un largo viaje. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del teléfono. Era Alejandro. «Mamá está furiosa», dijo sin preámbulos. «Dice que has arruinado la cena familiar y que no eres bienvenida hasta que te disculpes». Solté una risa breve y amarga. «No voy a disculparme por respetarme a mí misma, Ale». Un suspiro al otro lado de la línea. «Lo sé. Y creo que hiciste lo correcto. Pero ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Su preocupación parecía genuina, lo que me sorprendió. Alejandro siempre había sido el hijo perfecto,
el heredero designado, el que nunca cuestionaba las decisiones de nuestra madre. Pero quizás, en el fondo, él también sentía el peso de esas cadenas invisibles. «Estoy bien», contesté. «Voy a mudarme a Madrid. Rocío tiene contactos allí». «¿Madrid?». La sorpresa en su voz era evidente. «Pero, Lucía, toda tu vida está aquí. Tu estudio, tus amigos. Mi vida está donde yo decida que esté». Respondí con una firmeza que no sabía que poseía. «Y ahora mismo necesito empezar de nuevo en un lugar donde no sea la hija rebelde de Carmen Mendoza, sino simplemente Lucía, la fotógrafa». Hubo un largo silencio y luego: «Te ayudaré». «No necesito tu dinero, Ale». «No es dinero», dijo rápidamente. «Tengo un amigo con un apartamento en Malasaña. Está de año sabático en Australia y busca a alguien que le cuide el piso. Podrías quedarte allí hasta que te establezcas». Dudé. Aceptar su ayuda podría verse como una debilidad, como si no pudiera arreglármela sola. Pero luego pensé en lo que realmente significaba la independencia. No era rechazar toda ayuda, sino poder elegir qué ayuda aceptar y en qué términos. «De acuerdo», dije finalmente, «pero pagaré un alquiler justo». «Como quieras, cabezota». Casi podía ver su sonrisa al otro lado del teléfono. «Te enviaré los detalles». Cuando colgué, Rocío me esperaba con el desayuno: pan tostado con aceite y tomate, café con leche y un plan. «Mi prima Elena puede recibirnos el miércoles», anunció. «Dice que trae tu portfolio completo, especialmente esa serie de la Semana Santa desde la perspectiva de las mujeres costaleras». Le encantó cuando se la mostré. La idea de que alguien valorara mi trabajo por lo que era, y no a pesar de lo que era, resultaba tan refrescante como atemorizadora. Durante años, mi madre había menospreciado mi fotografía como un pasatiempo que nunca podría darme una vida digna. ¿Y si tenía razón? ¿Y si fracasaba estrepitosamente lejos del paraguas, protector del apellido Mendoza? Pero entonces recordé la sensación de libertad al salir por aquella puerta, al dejar atrás las expectativas asfixiantes y los juicios constantes. Recordé la promesa silenciosa que me había hecho a mí misma. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña. «El miércoles suena perfecto», dije, untando aceite en mi tostada con renovada determinación. «Tengo 3 días para empacar mi vida y despedirme de Sevilla». Rocío levantó su taza en un brindis improvisado. «Por los nuevos comienzos y por las viejas puertas que se cierran», añadí, chocando mi taza con la suya. Esa tarde volví a mi pequeño apartamento en Triana, ese que mi madre consideraba indigno de una Mendoza. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando de oro mis fotografías enmarcadas, mis libros, mis pequeños tesoros recolectados a lo largo de los años. Era poco, pero era mío, ganado con mi propio esfuerzo. Mientras empacaba mis pertenencias, encontré una vieja fotografía familiar. Mi padre, mi madre, Alejandro y yo frente a la Giralda, todos sonriendo como si realmente fuéramos felices. Debía tener unos 10 años, con mis trenzas desiguales y mi vestido de domingo. Ya entonces podía verse en mis ojos esa mezcla de anhelo y rebeldía que tanto irritaba a mi madre. La contemplé largamente antes de decidir dejarla sobre la mesa. Ese capítulo de mi vida había terminado. Era hora de comenzar uno nuevo, donde yo sería la única autora de mi historia. Al principio, resultaba extraño despertar en un apartamento desconocido en Madrid, sin rastro de la influencia de mi familia. El piso de Malasaña que me había conseguido Alejandro era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a una plaza bulliciosa llena de terrazas y vida, tan diferente al silencio solemne de la casa de Santa Cruz. El silencio del apartamento era a la vez un consuelo y un desafío. Los primeros días me descubrí hablando sola, como para llenar ese vacío que de repente parecía envolverme. Habituada al ruido constante de los reproches de mi madre, al tintineo de la vajilla que Marisa preparaba cada mañana, incluso a las conversaciones insulsas sobre negocios que mi padre y Alejandro mantenían durante el desayuno,
Ahora solo tenía el rumor distante de la ciudad y mis propios pensamientos como compañía. Encontré trabajo rápidamente, no porque fuera fácil, sino porque estaba decidida a mantenerme por mi cuenta. La prima de Rocío, Elena, cumplió su palabra y me presentó a varios contactos en el mundo de la fotografía madrileña. No era el tipo de trabajo al que aspiraba, principalmente bodas, eventos corporativos y alguna que otra sesión para catálogos. De moda, pero pagaba las facturas y me permitía mantener mi dignidad intacta. Tienes buen ojo para captar momentos auténticos, me dijo Elena después de ver las fotos de mi primera boda en Madrid, la de una pareja joven que se había conocido en el Erasmus y que celebraba su unión en una viña en las afueras de la ciudad. Eso no se puede enseñar. Sus palabras me reconfortaron más de lo que hubiera imaginado. Durante años, mi madre había insistido en que mi fotografía era amateur y sin técnica. A pesar de mi licenciatura en Bellas Artes y mis cursos especializados, escuchar a una profesional respetada validar mi trabajo fue como un bálsamo para viejas heridas. Con el tiempo, establecí una rutina. Me levantaba temprano, salía a correr por el Retiro cuando el parque apenas despertaba. Luego, trabajaba en mi pequeño estudio improvisado en una esquina del salón, editando fotos o preparando propuestas. Las tardes las dedicaba a explorar la ciudad con mi cámara, capturando rincones desconocidos, rostros anónimos, historias silenciosas que contaban más sobre Madrid que cualquier guía turística. Algunas noches pensaba en la vida que había dejado atrás, la mansión en Santa Cruz, las cenas elaboradas, las reuniones donde siempre me sentía como una intrusa. Me di cuenta de cuánto de aquello había sido una ilusión, una actuación para que mi madre luciera bien frente a los demás. Yo había interpretado mi papel durante años y ahora el escenario estaba vacío. La libertad no llegó sin miedo. Hubo momentos en que el peso de la independencia parecía aplastante. La primera vez que enfermé en Madrid, con una gripe que me dejó en cama durante días, me descubrí llorando de frustración. No por la fiebre o el malestar, sino porque no había nadie que me preparara una sopa caliente o me trajera un vaso de agua. Tuve que arrastrarme hasta la farmacia, comprar medicamentos y cuidarme sola. Fue aterrador y al mismo tiempo extrañamente fortalecedor. Rocío venía a visitarme casi cada fin de semana. Traía pasteles de una pastelería cerca de Sol, que hacía las mejores napolitanas de chocolate que había probado, y pasábamos horas hablando sobre todo y nada. Fue durante una de esas visitas cuando recibí la primera llamada de mi padre. «¿Cómo estás, pequeña?» Su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que recordaba. Me quedé sin palabras por un momento. Mi padre y yo siempre habíamos tenido una relación complicada. No era cruel como mi madre, pero tampoco había sido mi defensor. Se mantenía al margen, refugiado en su despacho y sus libros, dejando que mi madre dirigiera nuestras vidas con mano de hierro. «Estoy bien, papá», respondí finalmente. «¿Y tú?» Un suspiro al otro lado de la línea. «Te echo de menos». Esas 3 palabras, tan simples, provocaron un nudo en mi garganta que tardé varios segundos en deshacer. No recordaba la última vez que mi padre me había dicho algo similar. «Yo también te echo de menos», admití, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. «Tu madre, ella no quería que te llamara», continuó. «Pero ya estoy cansado de hacer siempre lo que ella quiere». Rocío me observaba desde el otro lado del salón, dándome espacio pero sin dejar de mostrar su apoyo con la mirada. ¿Podrías venir a Madrid algún día?», pregunté, casi conteniendo la respiración. «Podríamos ir a El Prado. Siempre decías que querías ver las meninas en persona». Otro silencio, y luego, «Me gustaría mucho». Cuando colgué, Rocío me abrazó sin decir palabra. No necesitábamos hablar para entendernos. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá-cama, me quedé despierta pensando en cómo la vida podía cambiar de formas inesperadas. Nunca hubiera imaginado que alejarme de mi familia me acercaría más a mi padre. Trabajo iba mejorando gradualmente.
Un editor de una revista de viajes vio mis fotos de Madrid y me encargó un reportaje sobre la cara oculta de la capital. Me pagaron lo suficiente para comprar un objetivo nuevo que llevaba meses deseando, y aún me sobró para enviar a Marisa un pequeño regalo por su cumpleaños, un broche de plata con forma de jazmín, su flor favorita. Cada vez que pagaba mis propias facturas, cocinaba mis propias comidas y dormía en paz, me sentía más fuerte. Estaba construyendo algo que nadie podría quitarme. Mi propia vida, en mis propios términos. Una tarde de domingo, casi 6 meses después de mi llegada a Madrid, recibí un mensaje de Alejandro. ¿Podemos hablar? Es importante. Nos encontramos en una cafetería cerca de Atocha. Mi hermano parecía diferente. Había perdido peso, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Las cosas no van bien en casa, dijo después de pedir 2 cafés. Papá y mamá discuten constantemente. La empresa está teniendo problemas y... Dudó un momento. Te necesito, Lucía. Me sorprendió la vulnerabilidad en su voz. Alejandro, siempre tan seguro, tan perfecto, ahora parecía perdido. No voy a volver, dije con firmeza, aunque sin dureza. No puedo. No te pido que vuelvas, aclaró rápidamente. Te pido que me ayudes a encontrar mi propio camino, como tú lo hiciste. Le miré sorprendida. ¿Qué quieres decir? Siempre te he envidiado, confesó, mirando su café como si contuviera todas las respuestas. Tu valentía para seguir tu pasión, para enfrentarte a mamá. Yo nunca pude, siempre. Hice lo que se esperaba de mí. Nunca había visto a mi hermano así. Para mí, él siempre había sido el hijo perfecto, el heredero digno, el que tenía todo lo que yo no podía alcanzar. ¿Y qué quieres hacer ahora?, pregunté con genuina curiosidad. Su respuesta me sorprendió tanto como su confesión. Quiero abrir un restaurante. Siempre ha sido mi sueño. Y así, en esa cafetería madrileña, mi hermano y yo comenzamos a reconstruir una relación que nunca había tenido la oportunidad de florecer bajo la sombra de nuestra madre. Quizás la libertad que había encontrado no era solo para mí, sino el comienzo de algo nuevo para toda nuestra familia. Meses después, las noticias me llegaron a través de una prima lejana. El negocio familiar había comenzado a desmoronarse. Finanzas mal gestionadas, deudas sin pagar y una repentina pérdida de clientes clave los habían arrastrado hacia abajo. La casa que una vez había sido símbolo de orgullo, ahora estaba en venta. Era una fría mañana de noviembre, cuando recibí la llamada de Pilar, esa prima con la que mi madre siempre me había comparado desfavorablemente. ¿Has oído lo de tus padres?, preguntó sin rodeos, ese tono de falsa preocupación que apenas ocultaba el placer de ser portadora de malas noticias. No, Pilar. ¿Qué pasa con mis padres?, respondí mientras ajustaba mi cámara para la sesión fotográfica, que tenía programada esa tarde con una escritora para la portada de su nuevo libro. Lo han perdido todo, exclamó con un dramatismo exagerado. La empresa está en quiebra. Dicen que tu padre firmó unos avales para un proyecto que salió mal y ahora tienen que vender la casa para pagar a los acreedores. Tu madre está destrozada. Sentí una extraña punzada en el pecho, una mezcla de preocupación y algo que no quise identificar como satisfacción. No era tan mezquina como para alegrarme del sufrimiento ajeno, ni siquiera del de una mujer que me había tratado con tanta crueldad. Pero había una innegable ironía en la situación. ¿Están bien físicamente?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral. Tu padre está bastante afectado. Parece que ha envejecido 10 años en unos meses. ¿Y tu madre? Pilar bajó la voz como si me confiara un secreto de estado. Dicen que apenas sale de casa. Se niega a ver a nadie. Tu hermano está intentando salvar lo que puede del negocio, pero no parece que haya mucho que rescatar. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi estudio hacia la Gran Vía.
observando a la gente que pasaba apresurada bajo los primeros adornos navideños. Mi vida en Madrid había tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado. Mi exposición, Miradas de Madrid, había sido un modesto éxito, vendiendo lo suficiente para permitirme alquilar un pequeño local que funcionaba como estudio profesional. Ya no tenía que fotografiar bodas a menos que realmente me interesara el proyecto, y varios medios habían comenzado a contactarme para encargos específicos. Alejandro había dejado la empresa familiar hacía 3 meses, justo cuando comenzaban los problemas más serios. Con mi ayuda, había encontrado un pequeño local en el barrio de Chamberí y estaba en proceso de reformarlo para convertirlo en el restaurante con el que siempre había soñado. Nos veíamos con frecuencia, redescubriendo una complicidad que nunca habíamos tenido de niños. Era extraño pensar que tuvimos que separarnos de nuestros padres para poder ser realmente hermanos. Esa noche, después de la sesión fotográfica, llamé a mi padre. No había hablado con él desde su última visita a Madrid, cuando pasamos un día entero en el Prado y después cenamos en un pequeño restaurante gallego, donde pedimos pulpo a feira y albariño. Había sido un día perfecto, uno en el que por fin pude ver al hombre detrás de la figura ausente de mi infancia. «Papá», dije cuando respondió al teléfono. «Me he enterado de lo que está pasando. ¿Por qué no me has llamado?» Un silencio, y luego su voz, más cansada de lo que recordaba. «No quería preocuparte, pequeña. Ya tienes bastante con tu vida allí». «¿Es cierto? ¿Lo habéis perdido todo?» Otro silencio, más largo esta vez. «No todo. Todavía tenemos el apartamento de la playa en Cádiz. Tu madre no sabe que nunca lo puse a su nombre. Pensaba dejártelo a ti algún día». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Ese apartamento, con sus vistas al mar y sus paredes decoradas con conchas que yo misma había recogido durante los veranos de mi infancia, era el único lugar donde realmente habíamos sido una familia feliz. «¿Y cómo está mamá?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Mi padre suspiró. «No lo está llevando bien. Sabes cómo es ella. Siempre ha definido su valor por lo que tiene, por cómo nos ve la gente. Perder la casa, las joyas, las invitaciones a eventos. Es como si hubiera perdido su identidad. No sentí la satisfacción que quizás debería haber sentido. En su lugar, sentí una inesperada compasión. Mi madre, con todas sus crueldades, era en el fondo una mujer aterrorizada por la irrelevancia, por la pérdida de control. Y ahora sus peores miedos se habían hecho realidad. «¿Quieres que vaya a Sevilla?», ofrecí, sorprendiéndome a mí misma. «No es necesario», respondió rápidamente. «De hecho, estamos pensando en mudarnos a Madrid. El apartamento de Cádiz está alquilado a unos extranjeros hasta el verano y necesitamos empezar de nuevo, en algún sitio. Tu madre se niega a quedarse en Sevilla donde todos comentan nuestra desgracia». La idea de tener a mis padres en la misma ciudad me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba poder estar cerca de mi padre, profundizar en esa relación recién descubierta. Por otro, la perspectiva de encontrarme con mi madre, especialmente ahora que estaba herida y humillada, me llenaba de ansiedad. «Podéis quedaros en mi apartamento mientras encontráis algo», me escuché decir. «Yo puedo mudarme con Rocío temporalmente». «Eres muy generosa, Lucía, después de cómo te hemos tratado», dijo mi padre con voz quebrada. «Especialmente tu madre». «No lo hago por ella», aclaré. «Lo hago por ti. Y porque ya no necesito vengarme, ni guardar rencor. Eso sería seguir dándole poder sobre mí». Esa noche llamé a Alejandro para contarle mi conversación con papá. Mi hermano no parecía sorprendido. «Ya lo sabía», confesó. «De hecho, he estado buscando un apartamento para ellos cerca de donde estoy reformando el restaurante. Pero no estaba seguro de cómo te sentirías al respecto». «Honestamente, no lo sé ni yo», admití. «Pero no puedo darles la espalda ahora, por mucho que parte de mí quiera hacerlo». Alejandro guardó silencio un momento.
¿Sabes qué es lo más irónico? Mamá siempre nos educó para ser dignos del apellido Mendoza, para mantener las apariencias a toda costa, y ahora es ella quien ha destruido todo lo que el apellido significaba. No era venganza lo que sentía, era algo más tranquilo, casi agridulce. Ellos habían elegido su camino, y yo había elegido el mío, y por primera vez, nuestras vidas estaban realmente separadas. Una semana después, ayudé a mis padres a instalarse en un pequeño apartamento en Chamberí, no lejos del futuro restaurante de Alejandro. Mi madre apenas me dirigió la palabra, durante la mudanza, moviéndose como un fantasma entre cajas que contenían los pocos objetos de valor que habían podido conservar. La observé mientras colocaba cuidadosamente un jarrón de porcelana china en un estante, sus manos ligeramente temblorosas. Era más delgada de lo que recordaba, y su pelo, siempre teñido a la perfección, mostraba raíces blancas. Por un momento, vi a la mujer detrás de la máscara de perfección, y sentí una oleada de tristeza por todo lo que podríamos haber sido, y nunca fuimos. «Es un bonito apartamento», dije, intentando romper el hielo. «Tiene mucha luz». Mi madre me miró como si acabara de notar mi presencia. «Es pequeño y ordinario», respondió, pero sin la habitual mordacidad. Sonaba simplemente cansada. «Puedo ayudarte a decorarlo», ofrecí. «Conozco algunos lugares donde venden muebles con mucho carácter a precios razonables». Una sonrisa amarga curvó sus labios. ¿Precios razonables? Así es como vivimos ahora, ¿verdad? Comprando cosas baratas y fingiendo que nos gustan. Mi padre, que entraba en ese momento con otra caja, me lanzó una mirada de disculpa. «Carmen, Lucía solo intenta ayudar». «No necesito su ayuda», espetó mi madre, pero había algo diferente en su tono, algo roto. «No necesito la lástima de nadie». Me acerqué a ella despacio, como quien se aproxima a un animal herido. «No es lástima, mamá. Es familia. Aunque no siempre hayamos sabido cómo serlo». Por un instante, vi algo en sus ojos. ¿Vulnerabilidad? ¿Arrepentimiento? Pero rápidamente se dio la vuelta y continuó desempacando. Cuando me marchaba esa tarde, mi padre me acompañó hasta la puerta. «Dale tiempo», murmuró. «Está aprendiendo a vivir en un mundo donde ya no es la reina». «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo estás tú?». Me sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Extrañamente liberado. Toda mi vida adulta ha estado definida por mantener un estatus, un nivel de vida que nunca me hizo feliz. Ahora que lo hemos perdido todo, no sé, siento que puedo respirar por primera vez. Le abracé, sintiendo su fragilidad entre mis brazos. «No lo habéis perdido todo, papá. Nos tenéis a Alejandro y a mí. Y eso es más de lo que teníamos cuando éramos ricos». Me encontraba junto a la ventana de mi estudio una tarde de primavera, observando cómo las luces de Madrid comenzaban a parpadear contra el cielo que oscurecía. Mi reflejo me devolvía la mirada. Ya no era la hija tímida que habían intentado moldear, sino una mujer que había aprendido el valor de su propia voz. Había construido una vida desde cero, y era solo mía. El estudio se había convertido en mi verdadero hogar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas mías, otras de fotógrafos que admiraba. En un rincón, junto a la mesa de revelado que había comprado de segunda mano, colgaba mi primera portada para National Geographic España, un retrato de una anciana gitana en Sacromonte, sus ojos arrugados conteniendo historias que ningún libro podría contar. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Rocío, con una botella de vino, y esa sonrisa que siempre me recordaba por qué la amistad verdadera es tan valiosa. «¿Lista para celebrar?», preguntó, alzando la botella. «¿Celebrar qué exactamente?», respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «No te hagas la modesta. La exposición, tonta. He pasado por la galería y ya están montando tus fotos. Se ve impresionante».
Mi primera exposición individual en una galería importante de Madrid se inauguraría al día siguiente. Fragmentos de memoria. Era una serie que había trabajado durante meses. Fotografías de personas mayores junto a objetos que contenían sus recuerdos más preciados. La idea había surgido, irónicamente, durante una visita a mis padres. Estoy aterrorizada, confesé mientras servía el vino en 2 tazas. Aún no había comprado copas adecuadas. ¿Y si nadie viene? ¿Y si vienen y lo odian? Rocío puso los ojos en blanco. La mitad de la prensa cultural de Madrid ha confirmado asistencia. La otra mitad está intentando conseguir invitación. Deja de preocuparte. Me senté en el alféizar de la ventana, contemplando el bullicio de la Gran Vía. A veces todavía me sorprendía lo mucho que había cambiado mi vida en apenas un año. No solo profesionalmente, donde había pasado de fotografiar bodas por necesidad a ser reconocida, por mi trabajo personal, sino en aspectos más profundos. ¿Has invitado a tus padres?, preguntó Rocío con cautela. Asentí. Y a Alejandro, por supuesto. Él vendrá seguro. Está muy emocionado. ¿Y tu madre? Suspiré. Mi relación con Carmen había evolucionado de forma extraña en los últimos meses. No éramos cercanas. Probablemente nunca lo seríamos, pero habíamos alcanzado una especie de tregua. Ella había encontrado trabajo como asesora en una pequeña empresa de importación. Un puesto muy por debajo de sus antiguas pretensiones, pero que le proporcionaba suficiente estructura y propósito para mantenerla ocupada. Los domingos, a 1900 veces, nos reuníamos todos para comer en el restaurante de Alejandro, que había abierto sus puertas hacía apenas 2 meses. No sé si vendrá, respondí sinceramente. La invité, pero ya sabes cómo es. Probablemente considere que una galería en Lavapiés no es suficientemente elegante. Rocío me dio un ligero empujón. Ha cambiado, Lucía. No mucho, pero algo. La vi el otro día cuando fui a comer al restaurante de tu hermano y me preguntó por tu exposición. Parecía genuinamente interesada. Quería creerla, pero había aprendido a no hacerme ilusiones con mi madre. A veces, cuando la miraba, todavía veía destellos de aquella mujer fría y calculadora que había controlado cada aspecto de mi vida. Otras veces, sorprendentemente, captaba momentos de vulnerabilidad, incluso de arrepentimiento. Será lo que tenga que ser, dije finalmente, alzando mi taza improvisada, por las segundas oportunidades. Y por las mujeres que no necesitan la aprobación de nadie, añadió Rocío, chocando su taza con la mía. La mañana de la inauguración amanecí con ese nerviosismo que me recordaba a mi primer día de universidad. Revisé mi armario 3 veces antes de decidirme por un sencillo vestido negro y mis botas favoritas, cómodas pero con carácter, como me gustaba pensar que era yo misma. Llegué a la galería 2 horas antes para supervisar los últimos detalles. Cada fotografía estaba perfectamente colocada, cada luz ajustada para resaltar los detalles que quería destacar. En el centro de la sala, la imagen más grande, un hombre de 90 años sosteniendo la alianza de su esposa fallecida, sus dedos nudosos acariciando el metal como si todavía pudiera sentir su calor. Es poderoso, dijo una voz a mis espaldas. Me giré para encontrarme con Alejandro, elegante en su traje de chef. Se negaba a llevar otra cosa desde que había abierto el restaurante. «Has venido pronto», comenté, abrazándole. Quería ver todo con calma, antes de que llegue la multitud. Y dudó un momento. «He traído a alguien conmigo». Miré por encima de su hombro y vi a nuestro padre entrando tímidamente en la galería. Había ganado algo de peso en los últimos meses y su rostro tenía mejor color. Dejó de teñirse el pelo y su cabello completamente blanco le daba un aspecto distinguido que combinaba bien con su personalidad tranquila. «Papá», exclamé, acercándome para abrazarle también. «No te esperaba tan pronto». «No me lo perdería por nada del mundo», respondió, besándome en la frente como hacía cuando era pequeña. «Estoy muy orgulloso de ti, Lucía». Me sorprendí parpadeando para contener las lágrimas.
Durante toda mi infancia y juventud, había ansiado escuchar esas palabras. Y ahora, finalmente, llegaban en el momento en que menos las necesitaba, pero más las valoraba. ¿Y mamá?, pregunté, intentando que mi voz no traicionara mi ansiedad. Alejandro y mi padre intercambiaron una mirada. Dijo que vendría, respondió Alejandro. Estaba vistiéndose cuando pasé a recoger a papá. No presioné más. Si venía, sería una sorpresa agradable. Si no, sería solo otro día en nuestra complicada relación. La galería comenzó a llenarse poco después. Críticos de arte, fotógrafos, amigos, incluso algunos de los protagonistas de mis fotografías, la anciana gitana, llegó con toda su familia, creando un revuelo de color y risas en un ambiente normalmente más contenido. Elena, la prima de mí no me siento está, Rocío, que me había dado mi primera oportunidad en Madrid, recorría la exposición con un comprador interesado. Estaba conversando con un periodista de El País cuando la vi entrar. Mi madre, vestida con sencilla elegancia, miraba a su alrededor, como si no estuviera segura de encontrarse en el lugar correcto. Por un momento nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: orgullo mezclado con remordimiento. Se acercó lentamente, deteniéndose frente a cada fotografía, observándolas con genuino interés. Cuando finalmente llegó hasta mí, el periodista ya se había marchado. «Es impresionante, Lucía», dijo con voz suave. «Captas algo en sus ojos, algo que la mayoría no vería». No supe qué responder. En todos mis escenarios imaginados, nunca había contemplado un cumplido sincero de Carmen Mendoza. «Gracias por venir», logré decir finalmente. «Gracias por invitarme», respondió. Y luego, tras una pausa, añadió: «No lo merezco, después de cómo te traté». Me quedé sin palabras. Mi madre nunca se había disculpado, ni siquiera indirectamente, por nada en toda su vida. Quizás podríamos hablar de eso otro día, sugerí. Hoy es para celebrar. Asintió, y por un momento parecía a punto de abrazarme, pero se contuvo. Algunas heridas tardarían más tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían completamente. Pero era un comienzo. La noche fue un éxito rotundo. Vendí la mayoría de las fotografías, incluida la central que fue adquirida por un museo para su colección permanente. Los críticos fueron entusiastas, y una revista de fotografía me ofreció un reportaje especial. Pero nada de eso se comparaba con la sensación de estar rodeada de las personas que realmente importaban: Rocío, Alejandro, mi padre, e incluso, a su manera, mi madre. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, salí un momento a la pequeña terraza de la galería para tomar aire. Madrid se extendía ante mí, brillante y llena de posibilidades. A veces me preguntaba si mi madre pensaba en mí, si repasaba aquel día en su mente y se daba cuenta de lo que había perdido. Quizás lo hacía, quizás no. Ya no importaba tanto como antes. La vida me había enseñado una dura verdad. La familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la confianza. Había perdido una familia, pero en el proceso me había encontrado a mí misma. Y ese era un legado que valía más que cualquier herencia. Sentí una presencia a mi lado y me giré para encontrarme con mi padre. «¿En qué piensas?», preguntó, contemplando también las luces de la ciudad. «En lo extraños que son los caminos de la vida», respondí. Hace un año estaba sentada en aquella mesa, escuchando a mamá decirme que no vería ni un céntimo de la herencia. ¿Y ahora? Eres tú quien nos ha salvado a todos», completó. «Tu fuerza nos dio a Alejandro y a mí el valor para cambiar nuestras vidas. Incluso tu madre, aunque nunca lo admitirá, ha encontrado una paz que nunca tuvo rodeada de lujos». Me apoyé en su hombro, disfrutando de esta nueva cercanía. «No creo que os haya salvado. Creo que todos nos salvamos a nosotros mismos cuando decidimos ser sinceros con quienes realmente somos». Mi padre sonrió. Ese gesto suave que había heredado
y que solo ahora empezaba a reconocer como propio cuando me miraba al espejo. ¿Sabes qué me dijo tu madre anoche?, preguntó. Que tal vez, solo tal vez, tuviste razón todo este tiempo. Que quizás la vida no consiste en acumular cosas, sino en construir conexiones verdaderas. Sonreí, sintiendo una calidez expandirse por mi pecho. No era una reconciliación completa, pero era un principio. Y a veces, los principios son todo lo que necesitamos para encontrar nuestro camino. Volvimos al interior donde Alejandro estaba, describiendo con entusiasmo a un grupo de asistentes los platos que serviría en la pequeña recepción que había preparado para después. Mi madre conversaba con Rocío, una imagen que jamás hubiera imaginado posible un año atrás. Era una nueva vida, construida pieza a pieza con mis propias manos. Y por primera vez me sentía realmente en casa, no en un lugar físico, sino en mi propia piel. Había dejado de buscar aprobación externa y había encontrado algo mucho más valioso: la certeza de mi propio valor. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba y brindé silenciosamente. Por los finales que se convierten en comienzos, por las puertas que se cierran y las ventanas que se abren, por la libertad de escribir nuestra propia historia, una página a la vez.